hay una noticia que yo creo que nos lleva a que veamos a Rusia tal como es y que nos permita también entender algunos de los problemas que venimos sosteniendo. Venimos hablando últimamente también bastante sobre la cuestión interna de Rusia, porque yo veo que mucha gente habla de Rusia, pero pocos tienen idea de qué sucede dentro de Rusia. Entonces, creo que está bueno que vayamos viendo algunas cuestiones, ¿no? Eh, en Rusia parece que están algunos festejando que se enfría la economía, que se terminó el sobrecalentamiento de la economía, porque esto genera básicamente un debate que tenemos en muchísimos países, ¿no? Vieron, cada vez que la economía empieza a crecer aparecen los ortodoxos en economía estoy hablando, ¿no? ¿Y qué hacen? La enfría, porque dicen que esto trae inflación. Y hay algo que tiene que estar siempre bajo control, según ellos, que es la inflación. La inflación, por supuesto, descontrolada es un enorme problema, pero a veces como que hay un cierto fanatismo por tenerla en valores extremadamente bajos y son capaces de sacrificar cualquier cosa en el altar de tener una inflación baja. A veces no es tan grave la inflación baja, sino en realidad la correlación con los ingresos. Si yo tengo una inflación del 20% anual, pero mis ingresos suben un 20% anual, más o menos la piloteo bien. Si yo tengo una inflación del 5% anual y mis ingresos suben 0% anual, es un problema, es más grave el problema. Nosotros en la época del menemismo tuvimos años de inflación básicamente cero, pero con una depresión económica, una recesión por lo menos. Y eso hacía que se viva muy mal y que termine estallando el modelo económico finalmente. Y este es el problema que de alguna manera tiene Rusia, ¿no? Eh, ¿Por qué? El planteo es, Rusia venía experimentando un crecimiento artificialmente demasiado alto del 2022, curiosamente cuando empieza la operación militar. ¿Por qué razones? Por un gasto público excesivo, especialmente en lo que es defensa e infraestructura. Eh, Ustedes pueden mirar lo que dice Milei a diario, lo que dicen todos los economistas liberales, y todos van a siempre señalar lo mismo: gasto público excesivo y obviamente dentro del gasto público, bueno, la infraestructura es uno de los temas que siempre se censura y se censuraba hasta ahora defensa, pero esto ha empezado a cambiar dado las tensiones militares que hay, ¿no? Sustitución de importaciones. En Rusia, tras las sanciones de la guerra de Ucrania, Rusia comenzó a sustituir muchas importaciones del resto. ¿Hizo qué hizo? Hizo que se genere mucho trabajo interno. Y como se generó mucho trabajo interno y subieron los salarios, hubo mayor demanda. Como hubo mayor demanda, se sobrecalienta la economía y esto está muy mal visto por algunos sectores. Bueno, yo tengo mi particular visión sobre esto, que no es la ortodoxa precisamente. ¿Qué más contribuyó a este sobrecalentamiento? Estímulos al consumo interno para compensar la pérdida de productos extranjeros y un boom interno finalmente que generó el sobrecalentamiento dada lo que explicaba, mayor demanda, capacidad productiva al límite, porque hubo que reemplazar todo lo importado de un momento para el otro, y esto generó una presión inflacionaria. El Banco Central de Rusia, en manos de personajes que alinearíamos con la ortodoxia monetaria internacional, porque es una corriente que excede las fronteras, está prácticamente en todos los países, señala la necesidad de un enfriamiento moderado y actúa en consecuencia con una política monetaria muy contractiva, con tasas del 21% de intereses. Una tasa de un 21% de interés con una inflación que en abril de 2025 fue del 10,28, marca que, bueno, la tasa de interés es el doble que la inflación, lo cual es absolutamente contractivo. La inflación entonces, que había subido un poco, comenzó a bajar. Eh, eh,
en el 2020, con respecto a medida del 2024, es del 10,28%. Si la tomamos con el 2023, 7,4% y el 11,9% en el 2022. Pero el Banco Central de Rusia pretende una inflación del 4% anual, lo cual es bastante lejana. Yo no sé, esto se lo dejaría a los economistas, ¿no? Que a veces me expliquen por qué el 4, no el 3, no el 5. Este debate también lo han tenido en Estados Unidos, cuando Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, establece las tasas de interés, siempre viene esta discusión, ¿y por qué esto, por qué no? Y en la pelea que hoy tiene con Trump es que Trump quiere una tasa más baja y Powell quería una más alta, y yo el otro día expliqué todos los mecanismos que utilizó Trump para forzar a Powell a lo que realmente parece que está considerando, que es bajar la tasa de interés. ¿Por qué bajar la tasa de interés? Para que se genere más actividad económica. La tasa positiva suele generar contracción económica. Se usa para enfriar la economía. Los precios de los bienes durables, por ejemplo, como los autos y los electrodomésticos, han comenzado a bajar en Rusia, lo que muestra una señal de enfriamiento del consumo, y la expectativa de inflación en los hogares está cayendo, lo que puede reducir la espiral de precios. Esto es una buena o una mala noticia, depende de cómo cada uno la quiera leer. El Banco Central de Rusia muestra entonces que ha recuperado cierta credibilidad ortodoxa monetaria pese a las sanciones y las restricciones extranjeras. La tasa de interés ha tenido un efecto clave porque frenó el consumo minorista, dado que frena el crédito para los minoristas y para los empresarios, fortaleció el rublo, desincentivó el comercio de consumos importados, controló la inflación, pero paralelamente enfrió la inversión privada no militar. Lo militar tiene que ver con una determinación política, mientras que lo no militar, la economía fuera del área militar, se ha enfriado en consecuencia de estas políticas que generó el Banco Central de Rusia. Es una política similar, que tiene algunos parecidos a los que aplica curiosamente hoy la Argentina. ¿Por qué? Porque lo que busca, o lo que aplicó la Argentina históricamente para estabilizar la hiperinflación, porque en realidad no tiene ningún mérito propio, porque esto es básicamente una receta internacional. El crecimiento del PBI en el 2022 fue del 2,1% negativo, dado el inicio de la guerra con las sanciones económicas. En el 2023 fue del 3,6%, hubo un rebote por el gasto público y exportaciones no energéticas. En el 2024 aproximadamente fue un 4%, sobrecalentamiento según la visión esta, y tuvo un foco importante en el desarrollo de lo que es defensa y construcción. Y en el 2025 el Banco Central de Rusia aplaude bajar el crecimiento al 2,1, del 4 al 2,1, buscando una desaceleración controlada ante lo que ellos ven como un riesgo de estanflación. El crecimiento no ha sido uniforme. El sector militar industrial, por supuesto, ha crecido, pero el consumo privado y los servicios tienden a la baja. La dependencia energética es uno de los problemas que ha habido. Las exportaciones de energía, petróleo, gas y carbón, que fueron el blanco de todas las sanciones, de los 17 paquetes que hizo la Unión Europea, de las 28.500 sanciones que se le aplicó a Rusia, representan el 50% aproximadamente de los ingresos por exportaciones, mientras que India y China son los principales compradores de petróleo, pero hay un problema porque exigían descuentos entre un 30 y un 40% del precio del Brent. Esto es una de las cosas que Rusia está intentando cambiar, y por eso también ha generado algunas desconfianzas con sus socios políticos del BRICS, porque algunos sectores dentro de Rusia, no es homogénea la visión, pero algunos sectores dentro de Rusia consideran que, bueno, que
un amigo en complicaciones, no se le pide un descuento del 30 al 40%, como se hizo durante mucho tiempo. La caída de la demanda global, más sanciones, los precios de la energía, todo esto puede reducir de alguna manera el ingreso en divisas y presionar sobre el precio del rublo, llevándolo a debilitarlo. No le estoy contando nada nuevo, esto es lo que cualquier análisis de la economía de cualquier país hoy se mueve con estos parámetros. Las reservas internacionales en abril del 2025 eran aproximadamente 580 mil millones de dólares, considerando algunas que están congeladas en el exterior. Rusia no ha perdido reservas, aún con la intensidad de la guerra que se ha desarrollado contra la OTAN en Ucrania. Esto demuestra que hay una economía sana detrás, porque, bueno, son 3 años de un conflicto que es multimillonario. Si uno lo mide en cuestión de gastos, se gasta muchísimo dinero en esta situación. Rusia también en este periodo ha fortalecido sus relaciones con los BRICS, utilizó más el cambio bilateral con China y con India, usando el yuan y la rupia en las transacciones, y los sistemas de pagos SPFS y MIR han empezado a reemplazar al SWIFT, aunque como hemos visto en otros programas anteriores, todavía su capacidad es limitada, ¿no? Y todavía no representan un volumen equivalente al SWIFT. ¿Qué riesgos se enfrenta a esto? Bueno, la debilidad de la economía rusa puede agravarse si Estados Unidos finalmente decide poner mayores aranceles a las exportaciones rusas no energéticas, si el precio del petróleo baja por debajo de los $60, cosa que está sucediendo. También afecta la balanza fiscal y la saturación fiscal y agotamiento del impulso militar. Si el gasto militar en defensa baja por necesidad, habrá que estimular el sector privado. Por eso hay muchas cuestiones geopolíticas que también hay que ver cómo impactan, ¿no? Estados Unidos en algún momento amenaza con, bueno, si acá no hay un acuerdo, vamos a volver a las sanciones. Estados Unidos amenaza con bajar el precio del petróleo. Pero claro, todo tiene sus claroscuros. Estados Unidos, si baja el precio del petróleo, también se autoperjudica, porque la extracción de petróleo para Estados Unidos es mucho más cara que Rusia. La ventaja que tiene es que no depende de las exportaciones de petróleo como Rusia y tiene el dólar que está más impuesto que Rusia. Esa es la ventaja comparativa que tiene Estados Unidos. Y el mismo hecho de que se frene y se llegue a un megacuerdo internacional con Estados Unidos podía significar una presión a la baja del gasto militar, aunque Rusia está trabajando también para ganar nuevos mercados, ha conseguido aumentar sus ventas sustancialmente a la India, por ejemplo, y esto, bueno, puede mantener el gasto elevado aun cuando, no el gasto, la inversión elevada, aun cuando el gasto del ejército ruso disminuya porque disminuye la guerra. La economía rusa, entonces, en líneas generales, logró una estabilización parcial en una condición absolutamente extrema, porque tuvieron sanciones realmente brutales, ya les digo, más de 28.500 sanciones. Lo consiguieron, y acá es donde empieza la polémica, con una política macroeconómica ortodoxa en lo monetario, pero heterodoxa en lo productivo, poniendo foco militar en la sustitución de importaciones y poniendo foco en lo militar y en la sustitución de exportaciones. Pero claro, tiene algunos problemas aún no resueltos, porque Rusia viene arrastrando muchos problemas de la década del 90, que Putin gradualmente fue corrigiendo, pero hay un problema que es que, esto lo hemos explicado muchas veces, no se pueden tomar las decisiones en función de lo que sería mejor, porque hay muchos intereses y presiones paralelos, y eso condiciona las acciones que uno puede tomar. Entonces Putin en Rusia tuvo que ir
estimulando y mediando entre distintos sectores. Rusia tiene un problema todavía con la dependencia energética, es una gran ventaja, pero también es un problema hasta que por lo menos reconstruya plenamente su tejido industrial que se perdió luego de la caída de la Unión Soviética con las políticas curiosamente liberales que implementó Occidente. También corre el riesgo siempre de, tener una inflación en ascenso y un crecimiento lento, dado precisamente las presiones externas, que además pueden definir gran parte del futuro económico en función de cómo se muevan las sanciones de Estados Unidos, pero también lo que haga China e India principalmente, que son los grandes mercados en los cuales trabaja Rusia. ¿Cuáles son los problemas asociados? Con estas políticas de restricción que aplaude el Banco Central y que pasa, es algo que pasa en todos los países del mundo, puede traer mal humor social. ¿Por qué? Porque la economía rusa frenó el colapso que podían haber ocasionado las sanciones en el 2022, pero tiene una inflación cercana al 10%, que es para algunos parámetros un poco alta, especialmente en lo que tiene que ver con alimentos y bienes básicos. Y combinada con la tasa de interés del 21%, se restringe mucho el acceso al consumo. Escasez de productos importados, dado las mismas sanciones, encarecimiento de los mismos por las triangulaciones que hay, problemas en algunas áreas de tecnología, repuestos, medicamentos, precisamente por esto, y la fatiga social que cualquier guerra lleva con la presión de jóvenes reclutados normalmente de zonas lejanas y del interior. Por eso es que siempre explico que Putin no quiere la movilización general de su sociedad, quiere que los rusos vivan lo más tranquilos posible, porque sabe que esa fatiga de guerra puede ser un enorme problema. Esto lo ha vivido Rusia, como era la Unión Soviética, con la guerra de Afganistán, y también lo ha vivido Estados Unidos con las guerras del Golfo y sobre todo lo más recordado es con la guerra de Vietnam. Por lo tanto, hay una experiencia internacional y estas guerras, cuando se prolongan, suelen causar mella. Por lo tanto, hay que tratar de que la sociedad reciba el menor impacto posible de la guerra. Por eso es que Ucrania también hace muchos atentados y ataca sectores energéticos, porque lo que buscan es generar malestar dentro de Rusia. Y también esto afecta, dado el esfuerzo de guerra, a los subsidios sociales que se dan en general sobre los sectores más bajos de la sociedad. Y esto también afecta a clases medias urbanas, jubilados, pensionistas, pequeños empresarios. Todo esto puede generar tensiones sociales que deben ser evitadas a toda costa, porque sobre lo que trabaja Occidente. Siempre yo advierto lo mismo, Occidente militarmente es mucho más frágil de lo que parece. Occidente no puede derrotar ni a Rusia ni a China militarmente, pero Occidente puede desestabilizar muchos países internamente. Entonces ahí es donde está el problema. La economía rusa es, como decíamos, bastante ortodoxa. El Banco Central aplica las recetas clásicas, suba de tasa de interés, control de expectativas, estabilidad macro como algo prioritario, mientras que el Ministerio de Finanzas busca mantener un déficit bajo control usando un presupuesto de guerra, pero sin emisión masiva. Algunos inclusive parecen recordar estas políticas con algunas reminiscencias a lo que propone el FMI o lo que aplicó la Argentina en los años 90, pero con la diferencia que Rusia lo hace sin deuda externa y con reservas, lo cual le da mucha más resiliencia que la que pudo haber tenido Argentina en esos años, siempre
con problemas por falta de reservas de divisas internacionales y una deuda externa que presiona y genera una sangría. La ortodoxia, en principio, lo que busca evitar es la hiperinflación, devaluaciones desordenadas, fuga de capitales hacia yuanes o criptomonedas que se puede dar, pero también reprime, paralelamente al hacer esto, el crecimiento civil y le complica finalmente la vida del ciudadano común. Entonces, esta es la única visión que hay en Rusia de qué hacer con la economía. La verdad no, hay otras opciones. Hay un sector militar y una oligarquía productivista que busca lo contrario, más gasto público, más subsidios y menos restricciones monetarias. Uno de los argumentos preferidos es que en tiempos de guerra es absurdo poner metas inflacionarias del 4%. Algunos proponen más tecnología nacional, industria pesada, agricultura. Esos son los sectores cercanos a Rostec, a Rosoboronexport y a los gobernadores proindustriales. También se encuentra el grupo de Silovikis, que es el grupo de seguridad y poder duro, que es lo que controla el FSB y el Ministerio de Defensa ruso. Ellos quieren un control social firme, economía movilizada y autonomía completa de Occidente. Están más interesados en ser autárquicos que en la estabilidad monetaria. Y finalmente, también tenemos economistas nacional desarrollistas que podíamos calificar como gente que está más cercana al modelo chino o incluso al modelo keynesiano, que buscan una emisión moderada dirigida a los sectores productivos, impuestos a la riqueza y reformas controladas para evitar que haya malestar social. Uno podría preguntarse entonces por qué se impone la ortodoxia. Bueno, una hipótesis es porque Putin todavía confía en el tándem entre Elvira Nabiulina, que es la directora del Banco Central de Rusia, y Anton Siluanov, que es el ministro de Defensa, de Finanzas, que ha ofrecido una estabilidad en el medio del caos geopolítico entonces. La estrategia que han elegido es básicamente aguantar, mostrar fuerza y esperar que Occidente se fracture antes de que Rusia lo haga. O sea, una vez ya esto lo hemos hablado en otros programas, hay una tensión mutua y quién se quiebra primero, quién se quiebra en su voluntad, quién sufre más tensiones internas. Bueno, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en las fracturas que está teniendo Occidente, las tensiones internas de Estados Unidos, lo que pasa en Europa, las tensiones entre Europa y Estados Unidos. Bueno, todo eso debilita grandemente la posición de este bloque con respecto a lo que sería Rusia y China, que se los muestran bastante más solventes. La más segura y sólida hasta ahora se ha mostrado China, pero Rusia, dentro de todo, pese a lo que estoy contando, se muestra bastante más estable de lo que son los países occidentales y con un liderazgo como el de Putin que concentra básicamente el apoyo de 4 de cada 5 rusos, lo cual es muchísimo más de lo que puede sostener cualquier gobierno occidental. Cualquier señal de populismo, consideran algunos, puede debilitar la narrativa de la fortaleza institucional y el orden. Ahora, ¿qué puede pasar con el tiempo? Esto se puede sostener eternamente. Bueno, si la guerra se sigue prolongando sin una victoria clara, si se produce un enfriamiento que enfríe demasiado precisamente la economía y se vaya viendo una recesión, si los hogares rusos empiezan a perder poder adquisitivo en forma sustancial, hasta ahora lo han ganado. Si básicamente aumenta la presión interna, el modelo ortodoxo económico puede volar por los aires y ganar el poder sectores con otro modelo económico más diferenciado
de lo que es la ortodoxia liberal occidental. El costo político y social, básicamente, de la estabilidad monetaria es lo que hay que considerar de acuerdo al beneficio estratégico. El Kremlin puede ir hacia una línea nacional desarrollista cuando se invierta esto, cuando el costo político y social sea demasiado alto para sostener este modelo. Desde los inicios de la guerra de Ucrania y el endurecimiento de las sanciones, el poder económico dentro del gobierno ruso se ha reconfigurado en torno a distintas facciones, que esto me parece interesante que lo veamos para esto que yo estoy diciendo más en un plano teórico, lo veamos en hechos absolutamente concretos, ¿no? Hay distintas visiones sobre cómo manejar la economía en un contexto de guerra prolongada, y ahí conviven, como decíamos, estos sectores más duros del Kremlin y otros más liberales que compiten por la influencia sobre Putin, porque en definitiva las decisiones finales las tiene que tomar Putin. Entonces encontramos en uno de los bandos la facción ortodoxa monetaria, que como decíamos está encabezada por Elvira Nabiulina, la presidenta del Banco Central, y el ministro de Defensa Silvanov. Tienen una postura de control de la inflación como prioridad, mantener altas tasas de interés para frenar el consumo y estabilizar el rublo, disciplina fiscal, sin emisión descontrolada y mantener reservas internacionales defendiendo la credibilidad del sistema financiero. Básicamente lo mismo que en cualquier país se realiza por estos sectores, porque su idea económica es la misma, básicamente. Quienes lo apoyan, parte de la banca nacional, el aparato tecnocrático del Kremlin, ya hemos hablado largamente por qué esto sucede, y de alguna manera también tienen la confianza internacional de China por su respeto técnico. China, recuerden que apoya todos estos planes hacia afuera, por lo menos, porque no es el modelo chino interno. Su poder es muy alto en el diseño macroeconómico, tienen el respaldo directo de Putin para llevar a cabo estas políticas. Por otro lado, hay una facción, como decíamos, nacional desarrollista, con representantes como Maxim Oreshkin, que es uno de los asesores de Putin, asesor económico, y Andrei Belousov, ex viceprimer ministro. Ellos tienen una postura diferente, quieren reorientar el gasto estatal hacia sectores productivos civiles como industria, energía y tecnología, tienen una emisión moderada, pero emisión al fin para inversión pública y para pymes, política industrial activa basada en un modelo chino y menos obsesión con el tipo de cambio y más atención a la demanda interna. Tienen como aliados, esto sí es notable porque varía lo que vemos en Occidente, porque este modelo también lo tenemos en Occidente, también tenemos ese sector, pero que tienen como aliados los think tanks pro desarrollo, que básicamente en nuestros lugares son inexistentes. Todos los think tanks medianamente importantes son todos favorables a las políticas neoliberales. También tienen como aliados gobernadores regionales, bueno, en la Argentina poco, hay algunos, pero poco, parte de la Duma nacionalista, bueno, ni hablemos del Congreso, y tienen una influencia, podríamos decir, intermedia. Son escuchados en lo que tiene que ver con la cuestión de diseño industrial, pero por ahora están subordinados a la línea ortodoxa del Banco Central, que es el que termina fijando, ya lo dijo Rothschild, quien controla el dinero, quien controla la tasa de interés, quien controla la inflación, quien controla la emisión, básicamente termina controlando las posiciones más claves, importantes de una política económica. El grupo Siloviki que mencionábamos antes, con Nikolai Patrushev del Consejo de Seguridad y Sergei Shoigu, que hasta hace poco encabezaba el Ministerio de Seguridad de Defensa. Tienen una postura económica
de darle absoluta prioridad a la guerra, o sea, el sector de seguridad ruso se alía con el sector nacional o tienen ciertas simpatías por esto, aunque están más diferenciados. Tienen una, como decíamos, priorizan la economía de guerra. Si es necesario, están dispuestos a cerrar la economía rusa al exterior y establecer una autarquía lo más profunda posible. Estar a favor de la planificación energética, control social, movilización estatal, y no tienen escaso interés en las metas convencionales de la macroeconomía, como la inflación, inversión privada y distintos. Son distintos modelos económicos. El problema es que yo siempre insisto con lo mismo. Se instaló durante décadas un sentido común en la visión económica que tiene que ver con las metas inflacionarias, tasas de interés, la necesidad de inversión privada, libre cambio y demás, y que no se puede ir en contra de ese modelo base. Entonces, todo lo que atente eso, por más que funcione bien, siempre es descalificado como algo poco serio. ¿Quiénes apoyan esta política? Como decíamos, el FSB, la Guardia Nacional, los círculos nacionalistas, el ejército. ¿Qué influencia tienen? Bueno, alta en lo que tiene que ver con las estrategias militares y estratégicas en general de la nación, pero bajo en lo que tiene que ver con el diseño macroeconómico, ¿no? Y también podíamos sumar una facción industrial militar que es básicamente las corporaciones estatales, ¿no? Donde está Sergei Chemezov, que es el CEO de Rostec, y también de Igor Sechin, que es CEO de Rosneft, que es un aliado histórico de Putin. Estos tienen más inversión en el complejo militar industrial, protección estatal, subsidios y créditos blandos, nacionalismo económico pragmático, empresas fuertes con rol geopolítico y exportaciones de defensa como fuente clave de divisas. Aliados, por supuesto, es el Ministerio de Defensa y los gobernadores regionales industriales. Como decíamos entonces, tienen una influencia muy alta en la ejecución operativa, pero dependen de los fondos asignados por el Banco Central y por finanzas. O sea, en definitiva, hay como un equilibrio donde el que maneja la billetera, básicamente, es Banco Central y finanzas. Y esto condiciona al resto de los sectores, los otros tres sectores que mencionamos, que cada uno tiene una primacía, podríamos decir, absoluta en su área, pero el dinero condiciona todo. Y esto también hace que haya necesidad de hacer un balance constante entre estos cuatro sectores, que es el que trata de mantener Putin, que busca mantener el equilibrio. El tema es que tres de estos sectores tienen visiones más compatibles entre sí, y el sector económico financiero es el sector que tiene una visión más pro-occidental. Pero por ahora siguen siendo los que tienen la última palabra en cuanto al gasto de dinero. Entonces hay que consensuar cada una de las cosas que se hacen, demostrar que va a privar una decisión estratégica o una decisión macroeconómica. Bueno, ahí es donde interviene personalmente Putin en saldar estas diferencias, ¿no? Por ahora, Putin ha mantenido una política general de estabilidad de moneda y de control de inflación, pero si esto sigue como sigue y a medida que el malestar social se pueda llegar a extender, va a tener que girar hacia un modelo más productivista o keynesiano. Yo creo que estamos viendo ese giro. En los últimos 3 años, Putin se dedicó a desarrollar más las industrias, a desarrollar la producción nacional y a darle impulso a estos sectores que en general se denominan conservadores, mientras que de alguna manera ha restringido el papel de los liberales solo al manejo de la economía y las finanzas. Esto parece una tontería, pero no es tanto así, porque en otros países esta misma gente maneja la educación y maneja otras áreas que influyen sobre el resto de la sociedad y terminan imponiendo
su visión ortodoxa a todo el conjunto de la sociedad. Entonces cualquier sector está condicionado básicamente no solo por la billetera en sí, por las cuentas, sino además porque ya ideológicamente han sido permeados por el sector liberal. Putin ha hecho lo contrario, está intentando que los sectores nacionalistas y productivistas e industrialistas vayan permeando sobre el conjunto de la sociedad. Hay, como decíamos, una tensión constante entre los ortodoxos y sobre todo los siloviki, que son los de la seguridad, dado que hay una tensión entre la estabilidad monetaria, como la entienden los liberales, y la economía de guerra que reclaman los otros. Los desarrollistas y las corporaciones estatales se apoyan entre sí porque buscan un modelo de impulso estatal más parecido al estilo soviético, con pinceladas modernizadas, ¿no? Pero con esa base lógica. Por lo tanto, podemos decir que la economía rusa sigue en un curso controlado, pero tienen que tener cuidado porque tiene aristas de fragilidad, que el modelo ortodoxo en guerra está funcionando y lo hará mientras haya disciplina interna, es decir, no haya tensiones internas que desbarranquen esto, mientras haya reservas y mientras el petróleo tenga un costo que permita mantener este esfuerzo militar. Pero puede mostrar facetas preocupantes con respecto al desgaste social y a las presiones internas, pidiendo una mayor estabilidad institucional, ¿no? Una crisis que se produzca por una derrota, un empantamiento militar muy profundo, una recesión marcada podría desplazar tecnócratas y impulsar al Kremlin hacia la política desarrollista con más velocidad, aunque esto implique riesgos inflacionarios, pero que sintonice más con los deseos del frente interno. Volvemos siempre, como digo, tenemos esta cuestión de cómo los ortodoxos ven los riesgos inflacionarios básicamente en todo. Rusia mantiene en lo económico-financiero, entonces, una matriz liberal ortodoxa que ha sido tomada del mundo occidental, ha sido impuesta en los años 90, y aún con todos los esfuerzos que está haciendo, no ha podido desembarazarse de esto, a pesar inclusive de con su confrontación geopolítica directa como la que estamos viendo. Esto se ve en sus políticas de tipo de cambio, metas de inflación, reglas fiscales, independencia del Banco Central. Siguen con esas ideas que fueron instaladas en Rusia en los años 90 y que aún no se las pueden sacar de encima. Para que también entendamos la gravedad del problema que tenemos en nuestros países, que con muchísimo menos, imagínense si los rusos les está costando esto, lo que nos va a costar a nosotros. Implica además que la política de Rusia actual se basa en fundamentos que responden a una lógica de un país integrado a la economía global, como independencia del Banco Central. Muchas veces hemos criticado esa posición. Bueno, en Rusia también está. El Banco Central en teoría es independiente. Y si Putin presiona al Banco Central, saltan todas las alarmas. Esto pasa en todos lados. ¿Cómo puede el poder político presionar al Banco Central? ¿Cómo gobernás si vos no conducís el Banco Central? Bueno, evidentemente esto es un problema a solucionar. La toma de decisiones sobre la tasa de interés sin intervención política, básicamente, o por lo menos en los papeles, donde es una decisión macroeconómica de especialistas financieros asépticos políticamente, con una misión de mantener una meta del 4%, la disciplina fiscal. Todo esto es lo heredado de Occidente. Uso de reglas presupuestarias, por ejemplo, un fondo soberano, evitar la emisión descontrolada de moneda, el tipo de cambio flotante administrado, el rublo que fluctúa dentro de determinadas líneas, pero sin una defensa fija, intervenciones solo para evitar shocks internos, sistema bancario limpio, supervisión prudencial al estilo europeo, evitar
el financiamiento público con emisión bancaria o monetaria directa y sobre todo una gran aversión al populismo fiscal o monetario, incluso en tiempos de guerra. Inclusive algunos, si han visto la posición de Rusia con respecto a la Argentina en su momento, era bastante comprensiva con modelos como el de Macri, porque la visión económica obviamente era coincidente con la de Macri. Esto es una cosa también a tener en cuenta, el andarivel por el que se mueve la relación política y el que se mueve la relación económica. Es un grave, grave, grave problema el económico en todas partes del mundo, porque, como decía al principio, han sido colonizados durante décadas. Uno pregunta, ¿por qué se mantiene este modelo? Si finalmente están chocando con Occidente, están en una guerra con Occidente y siguen manteniendo ese modelo de influencia. Bueno, en principio porque evitó el colapso de Rusia con las sanciones en el 2022 que creyó Occidente que iba a producir. Nabiulina, la presidenta del Banco Central, terminó controlando la caída del rublo con medidas extremadamente duras, como esta de la tasa de interés del 20%, el control de capitales, intervenciones quirúrgicas. Aplicó, como vemos, control de capitales, que es una medida heterodoxa, pero la aplicó. Pero bueno, la hace dentro de su visión liberal. Es como que tuvo que moderar sus acciones, pero siguió dando resultados. Por lo tanto, Putin decidió no meter mano en eso. Y las reservas internacionales, aunque están parcialmente congeladas, acuérdense que hay casi 300 mil millones de dólares que sacaron a Rusia y que están en el exterior, siguen teniendo un rol estabilizador. Mantiene también credibilidad financiera porque sigue haciendo negocios con India, con China, con Rusia, Emiratos Árabes, etc. Entonces necesitaba esas cuestiones. Mantiene una política previsible que le permite acceder al swap, a créditos en yuanes, acuerdos comerciales y demás. Los chinos empujan un poco esto. Y porque básicamente no tienen listo todavía el modelo, o por lo menos no lo han presentado, tal vez lo están implementando, pero no están dadas las condiciones políticas para que Putin, que está chocando con Occidente, hasta el punto que es público y todos ya lo sabemos, pueda enfrentar paralelamente dentro de su propio país los grupos de poder económico que están detrás del poder de las finanzas. Demasiados frentes para abrirse. Quizá Putin también considera que en medio de una guerra no es el momento de abrir frentes internos. Por lo tanto, las ideas de economía planificada, más keynesianas, nacionalistas, o el modelo chino, no están todavía desarrolladas o conocidas institucionalmente en China. Las empresas estatales tampoco tienen la eficiencia y la legitimidad social para reemplazar el rol del mercado, cosa que sí lo tienen las empresas chinas. Entonces, ¿pueden los rusos deshacer este modelo que tienen e ir hacia otro modelo? Sí, pero lo tienen que hacer gradualmente para controlar las consecuencias. Y yo creo que eso es lo que hoy lo guía a Putin en tomar estas decisiones y en sostener determinadas áreas ante la crítica precisamente de los sectores nacionalistas. ¿Qué debería hacer Rusia? Bueno, reformar precisamente la misión del Banco Central, cambiar su objetivo al de desarrollo nacional, como hace China. China busca el desarrollo y no la estabilidad que viene como consecuencia del desarrollo. Aceptar una inflación más alta para estimular sectores claves de la economía, no del 4% como quiere el Banco Central. Usar bancos estatales para créditos dirigidos, cosa que en Rusia, en el sector financiero, prima la visión liberal, como sucede, por ejemplo, con el BNDES brasileño o el Exim Bank chino. Y financiar propuestas industriales y tecnológicas sin esperar una rentabilidad inmediata. Otra de las visiones liberales. Todo tiene que dar ganancia en el momento y no tener visión estratégica de desarrollo. Redefinir el presupuesto, aumentar el gasto público a largo plazo, educación, inversión y desarrollo, infraestructura, y emitir bonos soberanos para uso interno que los compren los propios bancos nacionales, volcando el ahorro nacional al desarrollo. Apostando a un modelo BRICS de financiación alternativa, puede ser,
con un comercio en yuanes, rupias y dirhams. Yo creo que algo también está haciendo Putin en este sentido. Por eso creo que hay señales de que está haciendo un cambio, pero lo está haciendo muy lentamente. Creo que el cambio desde hace años lo viene haciendo, pero lo va a tener que ir profundizando con más velocidad y generar menor dependencia también de los sistemas financieros occidentales, como sucede con el SWIFT, el cuerpo pulsado, el Euroclear y demás, ¿no? ¿Qué impide que lo haga ya inmediatamente? Como decíamos, que Putin valora la estabilidad macro por encima del crecimiento acelerado. Prefiere frenar un poco el crecimiento, pero estar seguro que se está estable. El Banco Central y el Ministerio de Finanzas tienen un prestigio técnico y autonomía real, y no hay una presión todavía social masiva para justificar un viraje, y esto tiene que ver con eso que yo hablaba de esa cultura que penetró en la sociedad. Han sido muy hábiles los liberales para hacer penetrar la cultura liberal en las masas. Entonces, básicamente hay un consenso en que hay que tener un banco central y en las metas del banco central y todo lo que ya conocemos, ¿no? Si esto cambia, si hay un reclamo, bueno, se puede dar entonces esos cambios. Las alternativas que se le presentan a Rusia, volver a un modelo soviético, un desarrollismo como en algunos países de América Latina en alguna época, un capitalismo de partido como el chino, por ahora no son culturalmente ni estructuralmente compatibles con el estado actual de Rusia. Rusia está atrapada en un modelo ortodoxo liberal occidental en su economía y finanzas, que convive con lo militar y diplomático que se declara antioccidental, aunque ya hemos explicado que en el ámbito diplomático también tiene esta contradicción interna. Tiene todavía muchos diplomáticos rusos que tienen una visión liberal y que no están demasiado cómodos con este enfrentamiento con Occidente. Entonces, ya finalmente, para terminar, para deshacerse de este marco, debería desarrollar una visión económica alternativa, institucionalizada y viable. Está faltando ese marco, ese proyecto de desarrollo. Mientras tanto, va a tener que seguir administrando su economía con herramientas que salen del manual neoliberal, mientras que geopolíticamente se maneja con una arquitectura soberanista distinta, lo cual hace una coexistencia en Rusia de los dos modelos, aunque va abandonando gradualmente el liberal, pero todavía falta que emerja en definitiva un desarrollo propio. Como China encontró su fórmula, Rusia todavía la está buscando, o tal vez la está implementando y nosotros no la vemos en claro, porque Rusia no puede darse el lujo de mostrar las cartas antes de tiempo.